Hola compañeros, bienvenidos a Canalicultura de Color. Mi aviario, seguimos con el manejo, pero esta vez toca medio ambiente, desinfección. Vamos a hablar de cómo limpiamos nuestras jaulas y los métodos que utilizamos para desinfectar, tanto de una forma natural como de una forma química. Vamos a empezar por la forma química. La jaula sucia, lo que utilizamos nosotros: agua, 2 flitadas por estos 750 litros de desengrasante y un taponcito de lejía. No gastamos mucho más, solo gastamos eso. ¿Lo vemos? Yo sé que, vamos, limpiar jaulas no tengo que enseñar a nadie, pero es como lo hacemos nosotros y como quiero dejarlo todo constante en el canal, pues así lo hacemos. Rociamos ahora la lejía y el mistol. Por todos los lados, por todas las esquinas. Y este porcentaje que hemos puesto aquí es el que ponemos para desinfectar las jaulas. Ahora vamos a poner el porcentaje de lo mismo que hacemos para desinfectar los bebederos. Vamos a hacer un clip y mientras veis eso yo voy a limpiar esta jaula. Bueno, para el tema de los bebederos, nosotros desinfectamos de una forma muy sencilla y es: para 10 litros de agua utilizamos un taponcito de mistol y un taponcito de lejía. Eso es lo que nosotros le echamos a 10 litros de agua. Con eso nos evitamos que la lejía se pegue aquí y cuando volvamos a gastar el bebedero, pues mantengamos la lejía para los pájaros de las voladeras. O sea, que beban así. Simplemente con tener el mistol y tener la lejía, con esa cantidad ya sobra para que no se pegue la película. ¿Veis qué brillante está? Ahora enjuagaríamos con agua y ya podríamos llenar con agua directamente, sin tener que estar rascando y pasando el dedo para que no quede lejía. Bueno, compañeros, ya tenemos la jaula limpia de productos químicos. Ahora, para nosotros, el mayor desinfectante que existe es dejar esta jaula, secarla al sol. Se va a quedar todo el día al sol y toda la noche a la intemperie. Para nosotros, ese es el mayor proceso de desinfección que pueden tener nuestras jaulas. Primero las lavamos químicamente y después hacemos esto. Todo el día al sol y toda la noche. Y mañana seguiremos con ella. 24 horas después. Hola compañeros, pues ya tenemos la jaula que pasó desde el día de ayer, todo el día y toda la noche al exterior. Ya está seca. Ahora producimos a desinfectar la jaula, no a desinfectarla porque ya está desinfectada, sino a mantenerla, podríamos hablar, sana durante todo el espacio que vamos a tener hasta que la volvamos a limpiar. Para ello utilizamos este producto, ¿vale? Para el que quiera saber más de este producto lo voy a dejar aquí. Sanivir, desinfectante RTU. Es un producto de la casa Bioplaten. Es bactericida, fungicida y vinicida. Se utiliza para explotación avícola, ¿vale? ¿Cómo lo utilizo yo? Una vez seca la jaula, yo rocío la jaula por detrás, por dentro, por las esquinas y lo dejo secar. Es un producto aromatizado. Tú lo dejas secar y en 5 minutos está completamente seco. Es como si hubiera creado una película. Ni se nota. Yo lavo las jaulas 3 veces al año. Antes de la cría, ahora en muda y cuando acaba la muda para seleccionar los pájaros a concurso.
de un lavado a otro, cuando lavo la jaula y la meto allí para lavarla, vuelve a oler al producto. En cuanto toca agua y la froto, huele a producto. Quiere decir que el producto se mantiene haciendo sus funciones. Así es como yo desinfecto completamente la jaula. Ya lo habéis visto, de una forma química lavándola, de una forma natural con el sol y la intemperie de la luna, y luego desinfectándola con este producto. Este producto es buenísimo. Voy a decir ya en este vídeo también otra aplicación que damos importante al cabo del año con este producto durante la cría. Por ejemplo, este tiene el germinado bueno, pero lo voy a tirar. Tiramos el germinado diariamente. ¿Qué hacemos? Nosotros cogemos un trapo, lo rociamos con este producto, lo humedecemos un poquito y lo llevamos en el carro diario donde vamos poniendo comida a los pájaros. Una vez está hecho así, cuando hemos quitado la comida de un día para otro, si el comedor está muy sucio, nosotros automáticamente lo tiramos a lavar. Pero todos los días no podemos lavar los 60 comederos o más que tenemos cuando tenemos todas las parejas en producción. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente pasamos un trapito, cogemos otra vez el germinado y se lo ponemos a la pareja. Esto lo hacemos a todos los comederos, una cosa rápida. Es una forma que tenemos también de utilizar este producto para desinfectar nuestros utensilios de cría, sobre todo las jaulas y esos comederos. También cuando lavamos los transportines de concurso, los transportines de llevar pájaros, una vez lavados y secados, los rociamos con este producto. Por lo tanto, este es uno de los productos químicos que más utilizamos en nuestro aviario. Espero que os sirva esto para desinfectar. Sobre todo, tener muy en cuenta que no hay nada como el sol y la intemperie de la noche. Un saludo, compañeros.